Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo futbolista que ha surgido con la posibilidad de ser refuerzo para el elenco de Núñez. Ya es un jugador que se ha mencionado anteriormente para hacer fichaje del equipo de Gallardo. Estamos hablando de Gianluca Prestiani, ex jugador de Vélez que hoy milita en el Benfica de Portugal, y teniendo en cuenta que el elenco europeo estaría dispuesto a dejarlo salir y River sigue por lo menos analizando alternativas para un posible reemplazo de Franco Mastantuono, teniendo en cuenta que Maher Carrizo no será refuerzo y que la realidad es que en el plantel, si bien Gallardo ha logrado subsanar la ausencia del futbolista ya vendido al Real Madrid de otra manera, no hay ningún jugador con las características que tenía Mastantuono y Gianluca Prestiani se le parece bastante. Acá lo que habrá que poner sobre la mesa es, primero, si el futbolista quiere dejar el fútbol europeo, y segundo, si a River se le abrió un cupo para incorporar. Hay que tener en cuenta que el mercado de pases en nuestro país ya cerró, pero si se transfiere un jugador al exterior, hay tiempo para incorporar a alguien más hasta el 31 de agosto. Y como se sabe, River tiene varios jugadores que se están entrenando solos en el River Camp de Ezeiza, como Manuel Lanzini, como Santiago Simón, como Matías Craneviter, Matías Rojas, y si alguno de esos termina desembocando en algún elenco extranjero, River tendrá la posibilidad de incorporar a un futbolista más y Prestiani podría ser el elegido. ¡Empecemos! Vamos a comenzar primero contando un poco qué es lo que tendría que hacer River para contratar a Prestiani, y después nos vamos a meter de lleno en si hay posibilidades concretas en relación a lo que quiere hacer el futbolista y a lo que pretende el Benfica. Más allá de que el mediocampista ofensivo extremo ha tenido más minutos con el elenco portugués, lo que está claro es que si se pone el dinero sobre la mesa y se pone lo que Benfica pretende, van a aceptar transferirlo sin ningún tipo de dudas, teniendo en cuenta que más allá de que en su momento, en enero del 2024, lo pagaron 9 millones de euros cuando tenía tan solo 17 años, proveniente de Vélez, todo jugador tiene un precio. Y Prestiani, si bien es un futbolista muy pero muy bueno y que quizás dentro de un par de años pueda llegar a ser figura del fútbol portugués, en el Benfica hay otros jugadores que están por encima de él en lo que respecta a la consideración. Hoy Prestiani tiene 19 años, tiene contrato con el elenco luso hasta el 30 de junio del 2029, es decir, todavía tiene vínculo por 4 años más, por lo que sí o sí hay que negociar con los directivos del Benfica si es que se quiere contratar. Y la realidad es que, más allá de que la relación entre River y Benfica es muy buena, porque hubo traspasos desde el más grande al conjunto portugués en el último tiempo, uno de ellos nada más y nada menos que el de Enzo Fernández, yo creo que acá no va a haber tanto lugar a la negociación. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Benfica va a pedir un número y River tendrá que decidir si pone o no ese monto. Si acepta, lo más seguro es que el jugador, si es que quiere regresar a la Argentina, se ponga la camiseta de River. Caso contrario, no habrá ninguna manera de que el conjunto sudamericano pueda bajar ese precio que le puso en un principio el elenco europeo. Si tenemos en cuenta, como dije recién, que lo pagó 9 millones de euros, y lo lógico en este caso, sabiendo cómo suele vender el Benfica, es que quieran quedarse con un rédito económico positivo, es que pretendan alrededor de entre 10 y 12 millones de la moneda europea para desprenderse del jugador en cuestión. Lo positivo que tiene River en caso de finalmente decidir ir en búsqueda de Prestiani es que tiene tan solo 19 años, es decir, vos ponés, por ejemplo, 12 millones de euros, que es una cifra, claro está, muy elevada, pero en definitiva un número del cual River puede hacerse cargo, y a lo mejor dentro de 3-4 años, cuando el jugador tenga 23-24, lo terminás vendiendo por una cifra bastante superior. Eso puede ser una de las alternativas que baraja River. En el Benfica, durante todo este año y medio, en el primer equipo, ha disputado 15 partidos, marcado un gol y dado 2 asistencias. Esto teniendo en cuenta que prácticamente durante el 2024 no formó parte del plantel de primera del Benfica, sino que jugó en lo que sería acá en River la reserva del conjunto portugués, teniendo en cuenta que querían evaluarlo porque lo llevaron, como dije recién, teniendo tan solo 17 años. Cuando el Benfica compró a Enzo Fernández desde River, lo adquirió ya teniendo 21, que no es lo mismo, y además estando a tan solo 6 meses de un mundial. En el caso de Prestiani, es un futbolista que se adecúa a la manera que hoy tiene de jugar el director técnico del conjunto de Portugal, y por eso mismo hay más dificultades a la hora de venderlo, teniendo en cuenta que si River hubiera ido por él quizás en enero, como el jugador prácticamente no había sumado minutos, y lo hubieran podido convencer seguro de una manera mucho más sencilla. En esta ocasión es cierto que el Benfica
no necesita vender de manera urgente, teniendo en cuenta que vendió a Álvaro Carreras al Real Madrid por 50 millones de euros. Pero si se da la posibilidad de que haya otra transferencia, seguramente aceptarán. Dependerá de River y también de lo que quiera hacer el jugador. ¿Y qué es lo que quiere hacer el futbolista, en definitiva? Porque hay algo que siempre ha caracterizado a Marcelo Gallardo a la hora de elegir a los jugadores que pueden ser refuerzos de River, y es que nunca va a ir por alguien que no tenga decidido ponerse el manto sagrado. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales el Millonario, por lo menos por ahora, y todo parece indicar que no sucederá, no terminó avanzando por Lucas Cepeda, el jugador chileno del Colo-Colo, teniendo en cuenta que el futbolista, dentro de su círculo interno, siempre manifestó que su principal deseo era jugar en Europa. Si algo cambia dentro de las próximas semanas y River tiene algún cupo para incorporar, se verá, porque Cepeda también es un jugador ofensivo que en definitiva cumplía con las virtudes y características que pretende Marcelo Gallardo para con sus jugadores ofensivos en el más grande. Prestiani es joven y eso claramente suma puntos a la hora de incorporarlo por la razón que mencioné recientemente. Ahora, el futbolista, en definitiva, si ve que va a tener lugar en el Benfica, no creo que quiera regresar en el corto plazo al fútbol argentino. Algo también que le juega a favor al Millonario es que, más allá de que él hizo su carrera iniciando en Vélez, él no manifestó nunca que su único equipo en Argentina sería el conjunto de Liniers. Yo creo, como mencioné recién, que si River lo hubiera ido a buscar hace 6 meses, las posibilidades de contratar a Prestiani hubieran sido mucho más factibles. Sin embargo, claro está, el traer a Prestiani en el mercado de enero hubiera quitado las posibilidades de jugar de Mastantuono, teniendo en cuenta que si bien no juegan exactamente en el mismo lugar de la cancha, porque Prestiani ha jugado tanto de extremo por derecha como de extremo por el costado izquierdo, no dejan de ser jugadores muy similares, futbolistas rápidos que en el 1 contra los defensores rivales generalmente suelen tener más duelos ganados que perdidos y con un buen golpeo hacia la portería rival. Prestiani es un jugador que se caracteriza normalmente por intentar enganchar hacia adentro, hacia su pierna diestra, que es la más hábil, y de esa manera sacudir hacia el arco. Es decir, que si juega como extremo por el costado izquierdo queda bien perfilado, mientras que si juega de extremo por el costado derecho normalmente lo hace para centrar de una manera mucho más sencilla. Por lo pronto, y más allá de que el deseo del futbolista, o el principal objetivo mejor dicho, sería seguir en Europa, el agente deportivo del jugador está analizando todas las propuestas, porque así como ve ahora Prestiani que está teniendo posibilidades de jugar en el Benfica, eso no quita que en algún momento tenga más dificultades para justamente ganar terreno. Y el irse bien joven de Vélez, eso hizo que económicamente obviamente pudiera dar un salto en lo que respecta a su carrera muy diferencial en comparación con otros jugadores de 17 años, siempre por ejemplo dejando de lado el caso de Mastantuono, que es una situación muy particular porque te vino a buscar nada más y nada menos que el Real Madrid. Pero hay otras situaciones de jugadores que se van teniendo menos de 18 años hacia Europa, sobre todo por medio de la patria potestad. No es el caso de Prestiani, porque como tenía ya contrato profesional con Vélez, el Benfica tuvo que comprarle el pase, pero después muchos futbolistas que se terminan yendo al viejo continente no terminan teniendo regularidad y continuidad. En el caso de Prestiani, en el primer año le sucedió eso, más allá de que jugó para la segunda división del Benfica, por decirlo de alguna manera. Su idea era claramente jugar con el primer equipo y ahora lo ha conseguido. De hecho, participó en el Supermundial de Clubes de los 4 partidos del conjunto de Portugal. Tuvo la mala suerte de, en el último, frente al Chelsea, ser expulsado por doble tarjeta amarilla, por lo que las sensaciones a lo mejor no fueron tan positivas para él individualmente. Aún así, dependerá mucho seguro de la charla que pueda tener con el entrenador del Benfica para saber qué es lo que será de su futuro. Más allá de que el principal objetivo claramente de Marcelo Gallardo era reemplazar a Mastantuono con un jugador que tuviera cualidades medianamente similares, lo que sabe el DT es que su trabajo lo obliga a poder reemplazar las virtudes que le daba el juvenil que fue transferido por una cifra récord para el fútbol argentino al Real Madrid de otra manera, si no es puntualmente con un futbolista. Por eso mismo, River, si bien puede pararse con el mismo esquema o la misma alineación que como lo hacía en el primer semestre cuando tenía Mastantuono, tiene que utilizar otras variantes y buscar la manera en la cual puede subsanar la ausencia del chico.
Es cierto que River inclusive puede jugar mejor, por lo menos a mi entender, sin Mastantuono, porque eso quita algunas obligaciones para ciertos jugadores. Pero aún así estaría bueno tener algún futbolista que tuviera características similares. Obviamente River tuvo como primera opción ir en búsqueda de Máger Carrizo, justamente otro jugador al igual que Prestiani, que hizo las divisiones inferiores en Vélez. Sin embargo, desde el más grande hicieron una oferta en su momento al elenco de Liniers para contratarlo, la misma era de 10 millones de dólares, más los pases de Rodrigo Aliendro y Manuel Lanzini, pero por el lado de Vélez rechazaron y únicamente para dejar salir al jugador pidieron los 16 millones de dólares estipulados en la cláusula de rescisión, que es un monto que River en ese momento no estaba dispuesto a pagar. Hay que tener en cuenta que si River decide ir por Prestiani estaría abonando no quizás esa suma, pero apenas un poco menos, teniendo en cuenta que si el Benfica pide 12 millones de euros serían cerca de 14 millones de dólares, un poquito inferior la cifra en comparación a lo que Vélez pedía por Máger Carrizo. Aún así es cierto que Prestiani es un jugador que tiene un recorrido ya en el fútbol europeo y eso podría facilitar las cosas, sobre todo para una posterior venta, como dije antes, que se puede incorporar ahora y después River puede salir beneficiado con una inversión en futuro si es que lo vuelve a transferir al viejo continente. Pero el reemplazo de Mastantuono es algo que en un principio Gallardo lo tenía un tanto obsesionado porque había sido sin lugar a dudas el mejor jugador de River en el primer semestre. Es cierto que el hincha quedó bastante molesto con el futbolista por cómo se fue y el momento en el cual decidió partir hacia el Real Madrid, pero hablando puntualmente de lo que hacía dentro del campo de juego, no se puede negar que en la primera mitad del año Mastantuono fue sin lugar a dudas el jugador más diferencial de River. Y obviamente reemplazarlo directamente con un jugador no iba a ser sencillo. Prestiani puede llegar a ser el elegido, pero por lo pronto Gallardo planea una manera de jugar, un esquema, no sé si puntualmente nuevo en cuanto a los números, pero sí una alineación en la que se puedan destacar otros jugadores como para que la ausencia de Mastantuono prácticamente no se note. Y en estos primeros partidos la realidad es que no se ha notado. Es cierto que cuando Mastantuono jugaba bien era totalmente diferencial, pero cuando no estaba dentro del campo de juego o cuando tenía un mal partido, River igual estaba obligado a tener buen rendimiento colectivo por el resto de sus futbolistas. Y es por eso que Gallardo, más allá de que sigue teniendo en la mente y evalúa opciones y alternativas para ver qué jugador que hoy no está en River puede ser refuerzo para reemplazar a la joya que se fue con tan solo 17 años, hay un trabajo por detrás que el muñeco está haciendo junto con su cuerpo técnico para que no se sienta la ausencia de Mastantuono. Aún así, si Prestiani puede llegar a River como refuerzo siendo directamente el jugador que reemplace la ausencia de Mastantuono, se va a tratar de hacer ese pase. Yo creo que una charla de Gallardo para con el futbolista será clave para poder inclinar la balanza. Prestiani debutó en Vélez cuando tan solo tenía 16 años. Es uno de los jugadores más jóvenes que han debutado en toda la historia del fútbol argentino. En general su rendimiento en el Fortín siempre ha sido bueno, quizás no estelar, porque siempre hay que tener en cuenta que cuando un equipo europeo, en este caso el Benfica, compra a un jugador del fútbol argentino siendo muy joven, quizás no se guía tanto por el rendimiento en cuestión que esté teniendo ese futbolista en ese momento, sino se guía más que nada por la juventud, en este caso de un futbolista que es ofensivo y que dentro de 3 o 4 años lo pueden vender por una cifra superior. De hecho, el Benfica es caracterizado no solamente en Europa, sino en todo el mundo por comprar algunos jugadores en valores bastante bajos y después venderlos en valores verdaderamente muy altos. De hecho, Enzo Fernández es el mejor ejemplo. Lo compraron a River por 18 millones de euros y después lo terminaron vendiendo en una cifra récord para el mercado de la Premier League, 121 millones, y a River de hecho le terminaron quedando casi 40 millones de esos 120 porque el más grande tenía el 25% del pase. Si sumamos ese 25% más los 18 millones recibidos en primera instancia, el millonario recibió una fortuna prácticamente por el mediocampista que fue campeón del mundo y Golden Boy del Mundial de Qatar con la selección argentina. Prestiani en su etapa en Vélez, teniendo tan solo 16 y 17 años, disputó un total de 39 partidos oficiales, para que vean que disputó muchísimos encuentros, inclusive uno de ellos por Copa Libertadores. Convirtió 3 goles, dio una asistencia, fue amonestado en 7 oportunidades. De hecho, en la Liga Profesional del año 2023 jugó 28 partidos con la casaca de Vélez. Ese fue el torneo donde el equipo de Liniers estuvo cerca de perder la categoría y tuvo un buen desempeño sobre el final de ese año, haciendo que obviamente Vélez se quedara en primera. En general,
el rendimiento de Prestiani, lo vuelvo a decir, fue más que positivo. Más allá de que es muy difícil evaluar a un jugador cuando tan solo tiene 16, 17 años, porque siempre cuando tiene buenos rendimientos en esos primeros encuentros, y suele ser un poco exagerado a veces, tanto lo que opinan los hinchas como lo que opina la gente que se encarga de analizar y evaluar los niveles de cada uno de los jugadores, porque no es lo mismo que un futbolista tenga el nivel de Prestiani con tan solo 16 años a que lo tenga teniendo 21 o 22. Quizás a esa edad es un poco más normal que un jugador ya pueda demostrar condiciones para ser titular en un equipo importante de la primera división del fútbol argentino. En ese entonces, claro está, muchos conjuntos de nuestro país, entre ellos River y Boca, hicieron consultas para saber si podían contratar a Prestiani directamente desde Vélez. Desde el elenco de Liniers obviamente se negaron rotundamente, inclusive ya sabemos cómo es Vélez en ese sentido, prefiere vender a sus jugadores al exterior por cifras un tanto menores en comparación a lo que podría ofrecerle un conjunto del fútbol argentino, pero cumplen con el objetivo de no reforzar directamente a un elenco del fútbol local, además de que obviamente Prestiani tenía todo dado para jugar en Europa y se sabe que el Benfica es un club en el cual seguramente pueda desarrollar sus mejores versiones. Eso sí, como también mencioné antes, en el primer año no lo tuvieron en cuenta para el plantel de primera, por lo que recién ahora está sumando sus primeros pasos en el continente europeo. Los recuerdos que ha dejado en Vélez verdaderamente han sido muy positivos, siendo un futbolista muy pero muy joven, y seguramente en caso de regresar a la Argentina para jugar en River tenga un nivel tan preponderante como en su momento lo tuvo en el Fortín. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Gianluca Prestiani, jugador de tan solo 19 años que hoy se desempeña en el Benfica, aparece en la órbita de River como para ser posible refuerzo en este mercado de pases. Gallardo todavía evalúa la posibilidad de traer un reemplazante natural ante la salida de Franco Mastantuono, teniendo en cuenta que la principal alternativa, que era Maher Carrizo, no va a venir porque Vélez no dio el ok para hacer la negociación en la cual River quería incluir 2 futbolistas más 10 millones de dólares. El elenco de Liniers únicamente dejaba salir a Carrizo por 16 millones de la moneda estadounidense y el más grande no estaba dispuesto a poner esa cifra. En el caso de Prestiani, Benfica estaría dispuesto a venderlo por una suma cercana a los 12 millones de euros, pero el jugador no estaría del todo convencido de regresar a la Argentina, teniendo en cuenta que en estos primeros 6 meses del 2025 ha sumado más minutos en comparación a todo lo que había hecho durante el 2024. Dependerá mucho de lo que pueda analizar su representante, teniendo en cuenta que su agente deportivo, más allá de que el deseo del jugador pueda ser seguir en Europa, está evaluando todas las propuestas que aparecen y la de River podría ser una de ellas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.